shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. El video, entonces estamos en la clase número 10, estamos en la continuación en la parte final de la demostración que nos quedamos en la clase pasada, la demostración del teorema que caracteriza los módulos planos. Sin embargo, voy a retomar rápido la demostración que hicimos la vez pasada porque dejé por ahí unos puntitos un poco, siento yo que no estuvieron lo suficientemente claros y como cambié mi notación, entonces de repente, creo que ahora podría estar un poquito más claro, siempre y cuando pongamos atención. La demostración es un poco larga, ¿no? Es un poco larga. Entonces les digo que tenemos este teorema. Decía que M es una módulo, entonces era caracterizar cuando M era plano. M es aplano, sí, solamente sí, para todo ideal I de A, el homomorfismo alineal, ¿verdad? Entre el producto tensorial, y esto lo voy a poner en azul, de M tensor I con IM. Y entonces, ¿quién es lo que hace este homomorfismo? Este homomorfismo es el que me manda, bueno, no está definido así, pero queda determinado por esta propiedad, ¿verdad? El M tensor A lo manda a A por M. Y de hecho, a lo mejor me conviene, ya sabemos todo el mundo que son isomorfos, pero a lo mejor conviene ponerlo en orden para que no haya problema. Entonces, déjenme también cambiarlo aquí. Entonces, esto es lo que me dice. Para todo ideal, I de A, se tiene que el homomorfismo lineal que manda a A tensor M al producto con M es un isomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me da un criterio muy fácil. Y les decía la vez pasada que hay que tener mucho cuidado porque normalmente uno identifica, es muy fácil querer identificar ahí tensor M con AM o con IM, por esta multiplicación, como que uno piensa que es muy fácil, ¿no? Como la multiplicación, extensión por escalares por I, y entonces es la multiplicación por los elementos de A. Entonces uno muy fácil tiende a decir, es que son lo mismo, son isomorfos. Pero la verdad es que no, y de hecho el isomorfismo lo tenemos solamente cuando M es plano. De hecho es lo que me está diciendo la proposición, ¿verdad? Si M es plano, entonces sí es cierto, pero en general no es cierto. Ahora, aquí a lo mejor, este es el teorema, y a lo mejor vale la pena hacer una nota, a lo mejor una observación antes de pasar a la demostración, o a decir lo que hemos hecho como observación, es que yo siempre tengo una asociación exacta, ¿verdad? No una asociación exacta, o sea, yo lo que tengo es que yo tengo de I tensor M, yo siempre lo puedo mandar a M, justamente por esa multiplicación, exactamente por la multiplicación, ¿verdad? Por la multiplicación que yo estoy diciendo, I tensor M lo puedo mandar a M en exactamente este mismo morfismo, o sea, de que A tensor M lo voy a mandar a A por M. Entonces, como digamos, como la multiplicación por los elementos de A. Y entonces, el hecho de que la imagen de este morfismo es exactamente IM, ¿sí lo ven? Entonces, la imagen es IM, pero no, eso no me dice nada de que sea un isomorfismo. Entonces, bastaría que este morfismo sea inyectivo. Si este morfismo es inyectivo, entonces ahora sí, I tensor M es exactamente isomorfo a IM, ¿no? Porque entonces ahora sí, porque es isomorfo con su imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería el isomorfismo. Entonces, en general yo tengo esto, entonces demostrar, ¿verdad? Que este morfismo es un isomorfismo es lo mismo que demostrar que este morfismo que está aquí, el que escribí abajo, es inyectivo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces eso basta, demostrar que este es inyectivo para demostrar que I tensor M con M es la imagen. Entonces, ahora, para la demostración, lo que les decíamos es que hay que utilizar una cierta estrategia que se parece mucho a lo que Grothendieck llamó el de visage. De visage en francés quiere decir desatornillar, pero también quiere decir quedársele viendo, poner mucha atención a algo, quedársele viendo fijamente a las cosas, ¿no? Entonces es entre desatornillar y quedársele viendo algo fijamente, y entonces yo digo que esa estrategia es como la combinación de las dos, ¿no? Por un lado va desatornillando, que es como ir quitando poco a poquito los clavitos, ¿no? Y entonces va haciendo las cosas por pasos, primero va quitando lo más fácil,
va siendo el caso más fácil y va generalizando, generalizando, pero mucho de la estrategia también consiste como que poner mucha atención en ciertos detalles, ¿no? Poner esa atención, quedársele viendo. Entonces, eso se parece mucho a una estrategia que utiliza Grothendieck para demostrar cosas con gavillas coherentes, que se llama el de visage, ¿no? Que en realidad es un poquito distinto, tiene que ver con otras cosas, pero es muy parecida esta estrategia, ¿no? Que se utiliza. Y entonces lo que les decía es que la estrategia, en la clase pasada, les decía, era hacerlo como en varias partes, y lo primero era suponer, bueno, a fin de cuentas, déjenme escribir lo que queremos, pues lo que buscamos, lo que buscamos demostrar es que si yo tengo un homomorfismo inyectivo, o sea que si yo tengo de n' a n inyectivo de A módulos, entonces ya no voy a poner de A módulos, si este cuadro es inyectivo, entonces lo que queremos demostrar es que cuando yo hago el producto tensorial con M, también es inyectivo. Sí, o sea, si yo me tomo cualquiera, y de hecho déjenme llamarle aquí F a este morfismo, que es inyectivo, y entonces yo lo que quiero es ver que este que está aquí, que es el canónico, que es el que habíamos llamado por FM, es el que se obtiene por F cruz la identidad, ¿de acuerdo? FM es F tensor la identidad, de hecho. Este cuate es inyectivo, ¿de acuerdo? Entonces es lo que queremos demostrar en general. Y entonces la demostración para esto es lo que utilizamos la siguiente estrategia, que es lo que le llamamos el de visage. Y entonces lo primero es suponer que N es A. O bien podríamos tomarlo, de hecho, isomorfo A, ¿no? O sea, que es libre de rango 1. ¿No? Entonces, N igual a A o N suponer que es isomorfo A. Luego, el segundo punto de la estrategia que dijimos es decir el caso que N es libre de rango finito y N' también. N' también libre de rango finito. O sea, tanto N como N' son libres de rango finito, pero como yo tengo este morfismo F de N', que es inyectivo, entonces, de hecho, N' se puede identificar como un submódulo libre de N, y como son de rango finito, de hecho, también es un sumando directo, ¿verdad? Entonces, en particular, N', o sea, si yo tengo una base de N', siempre la puedo completar a una base de N, como en este caso estamos en el caso libre, ¿verdad? Sí la puedo completar a una base de N, y entonces puedo pensar, de hecho, que N' es un sumando directo de N, ¿de acuerdo? Y de hecho podría identificar la inclusión como la inclusión en las primeras coordenadas, si quiero, ¿no? Porque una vez que yo escojo una base de N' como módulo libre, entonces esa la completo una base de N, y entonces la inclusión en las primeras coordenadas, si quiero, ¿no? Esa sería la segunda estrategia. N libre de rango finito y N' un submódulo también libre. O sea, que en particular se vuelve un sumando directo. Déjame si quiero lo pongo aquí. Un sumando directo y de hecho libre. ¿No? Ok, entonces eso es demostrarlo para esa situación, ¿no? Y luego C sería tomarme N libre. Ahí lo puse en azul, lo quiero en negro. N libre y N', N libre de rango finito, libre, de rango finito, y no le pido nada a N', ¿no? N' ya ahora puede ser arbitrario. Esa sería la siguiente parte. Y luego D es, ahora es nada más N libre. Pero N libre, eso quiere decir de rango arbitrario, no necesariamente de rango finito, sino N libre de rango arbitrario, ¿de acuerdo? Esa sería la siguiente. Y finalmente, en la parte E, es demostrarlo para N arbitrario, N cualquier módulo. Que es finalmente lo que queríamos, ¿verdad? Cuando N es cualquier módulo y N', por supuesto, también cualquier módulo, ¿no? O sea, ya no le pongo condiciones. N y N' cualquiera, ¿sí?
De hecho, desde la parte de n libre, y aquí si quieren le pongo n cualquiera, la única condición es que tengo el morfismo inyectivo, y aquí n cualquier módulo, n' cualquiera también. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia a seguir para la demostración, o es más o menos lo que tratamos de seguir la vez pasada para la demostración, ¿sí? Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Nada más que, si no mal recuerdo, me salté un paso. Creo que el C no lo hice. ¿O cuál no hice? El B. Sí, creo que el B no lo hice. De hecho, el B, me fui directamente al C, pero para el C utilicé el B en algún momento. Entonces, no estaba padre. Entonces, nada más rápidamente lo voy a repasar, lo voy a reescribir rápidamente, ya no me voy a detener demasiado en los detalles. Entonces, vamos a hacer la parte A. Entonces, la parte A es, supongamos que n es igual a A, o bien, como ya se había dicho, isomorfo a, no importa. Supongamos que n es igual a A, y entonces el morfismo de n' a n, ¿verdad? Eso obliga a que, o esto se vuelve equivalente, ¿verdad? A que yo tenga este I, pues que sea la inyección de I a A, ¿no? Tal cual. Es decir, yo realmente tengo nn' inyectivo, pero este cuate es isomorfo a A, ¿no? O sea, a lo mejor no es A, pero es isomorfo a. Y entonces este cuate que está aquí se llama F, ¿no? El morfismo que está aquí se llama F. Entonces, la imagen de F es, la imagen de F compuesta con este isomorfismo, pues tiene que ser necesariamente un ideal de A, porque es un submódulo de A. La imagen de F es necesariamente un submódulo de A, entonces es un ideal de A. Entonces yo aquí tengo el ideal, ¿no? Aquí yo tengo el ideal I, que es justamente la imagen. Se me cambió el color, déjame ponerlo otra vez. Entonces, este I es la imagen de F, pero bajo el isomorfismo N con A. ¿De acuerdo? Si les queda claro que estoy diciendo. O sea, me tomo F de N' está dentro de N, pero este es isomorfo a A. Entonces, la imagen de todo hasta acá cae en el ideal I. Sí, es lo que le estoy diciendo, cae en el ideal I. Entonces, el ideal I, y entonces aquí yo tengo la inyección natural. Pero entonces, N' es isomorfo a su imagen porque F es inyectivo, ¿verdad? Y entonces N' es isomorfo a I porque este es inyectivo. Entonces aquí yo tengo un isomorfismo. Y de hecho este cuadrado de aquí que está aquí es conmutativo, ¿verdad? ¿Sí? Justamente es conmutativo. Me tomo un elemento en N', me fijo en su imagen, lo bajo bajo el isomorfismo, y entonces eso me da un isomorfismo entre N' e I, que es el isomorfismo que estoy poniendo de este lado, y por lo tanto este diagrama es conmutativo, ¿de acuerdo? Entonces es la situación que yo tengo. Entonces por eso les digo que decir que F es inyectivo en el caso de que N sea isomorfo a, pues es ni más ni menos pensar en esta situación, ¿verdad? Es pensar que lo que estoy teniendo es que EI es un ideal de A, y en este caso, a ver, déjenme, me regreso aquí a esta situación, ¿verdad? O sea, el teorema dice que M es una módulo, M es plano, sí, solamente sí, para todo ideal, el homomorfismo lineal I tensor M con I M es un isomorfismo. La ida ya lo habíamos hecho, o sea, la ida sí está clarísimo, o sea, realmente lo que nos está ocupando aquí es el regreso. Porque, me choca que no pase eso. Lo que estamos viendo aquí es el regreso, ¿de acuerdo? O sea, lo que estamos demostrando es el regreso. Sí, es que claro, la ida es inmediata. Esa la hicimos la vez pasada, es inmediata. Entonces, lo que realmente estamos suponiendo es que yo tengo este isomorfismo, ¿vale? Que yo tengo este isomorfismo para todo ideal I, y entonces lo que quiero demostrar es que el módulo es plano. Concretamente, lo que yo voy a demostrar... ¿Estás señalando algo, Rogelio? Porque no lo vemos señalado. Es que sí es cierto que tengo que voltear el iPad para que lo vea. Exacto. Entonces, yo estoy tratando de hacer el regreso, ¿verdad? Entonces, el regreso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué es el regreso? Pues quiero demostrar que si yo tengo este isomorfismo para todo ideal I, entonces M es plano. ¿Sí? Entonces, lo que queremos demostrar es que si este es un morfismo inyectivo, entonces esta cosa es inyectivo, pero tengo la hipótesis adicional, ¿verdad? Del regreso, o sea, porque estoy haciendo el regreso, eso quiere decir que este morfismo de aquí es un isomorfismo. Y como les había dicho, demostrar que esta cosa es un isomorfismo es equivalente a decir que este morfismo que está aquí es inyectivo, ¿verdad? Porque si este morfismo de aquí es inyectivo, es lo mismo que decir que este morfismo. Entonces, yo además de esta hipótesis de que este es inyectivo, y yo quiero demostrar esto, además de esta hipótesis de que este es inyectivo, tengo que esta cosa también es inyectivo, ¿de acuerdo? Este morfismo, o bien que este morfismo que aquí es un isomorfismo, ¿de acuerdo? Es lo que además estoy suponiendo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, yo estoy teniendo que N es A o isomorfo A
pero si es isomorfo, pues entonces yo tengo esta situación, pero esta situación lo único que me está llevando a conclusión es que el caso que realmente estoy considerando aquí es este. Pero no importa, a lo mejor lo puedo dejar aquí. Tengo este isomorfismo y tengo este diagrama conmutativo, y este morfismo que está aquí pues es el que resulta de esta composición, ¿no? ¿Sí? Que cae adentro de ahí, que es isomorfo con su imagen. Entonces, por lo tanto, yo tengo este diagrama conmutativo. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es hacer el producto tensorial con M. Entonces, déjenme llamarle, a este le voy a llamar asterisco, ¿verdad? Entonces, al diagrama le llamo asterisco. Entonces, aquí hacemos asterisco tensor M. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago asterisco tensor M? Entonces, ¿qué me queda? Vamos a escribirlo. Me va a quedar N' tensor M, por un lado. Aquí me va a quedar FM. Aquí me va a quedar N tensor M. Abajo me queda I tensor M. Aquí me queda A tensor M. Y aquí me queda este morfismo. Y los isomorfismos, ¿verdad? Me quedan, me manda isomorfismos sin isomorfismos. ¿Por qué hace el producto tensorial si me respeta los isomorfismos? ¿Quién me dice? Porque es funtorial, ¿no? Exacto, es funtorial. Entonces, isomorfismos van a isomorfismos bajo. Es decir, recuerden que ser funtorial quiere decir que en particular me respeta la composición, ¿no? O sea, yo tengo la composición, eso tiene que ir a la composición. Una vez que aplico el funtor, me tiene que ir a la composición respectiva. Entonces, si yo tengo un isomorfismo, tengo un morfismo de regreso con la identidad. El hecho de que sea funtorial también quiere decir que me manda la identidad a la identidad. Entonces, si tengo la composición que me da la identidad, cuando le aplico el funtor, ¿verdad? Me vuelve a quedar la identidad y luego de regreso igual. Entonces, me queda que isomorfismos van a dar isomorfismos. Si nunca lo han hecho, eso háganlo, ¿no? Un funtor manda isomorfismos sin isomorfismos. Entonces, esto me respeta los isomorfismos. Pero por hipótesis, ¿verdad? Este es, bueno, por los isomorfismos canónicos, ¿verdad? Que habíamos visto, esto es M, ¿de acuerdo? Y entonces, por la hipótesis de regreso, este morfismo que está aquí es inyectivo. ¿De acuerdo? Y este es el canónico, además, ¿verdad? Porque es la inclusión canónica, es el inyectivo de multiplicación por los elementos. ¿Sí? Este morfismo es inyectivo. Pero entonces, si este morfismo es inyectivo, entonces el de arriba es inyectivo. ¿De acuerdo? Entonces, es inyectivo, entonces, por lo tanto, FM es inyectivo. Si ustedes no me creen que este de arriba es inyectivo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tomarse un elemento que va a dar al 0. Lo voy a hacer porque este argumento lo vamos a repetir muchas veces cuando, digamos, este es el ejemplo más sencillo de casa de diagramas, ¿no? O sea, la clase pasada lo hicimos ya con un montón de módulos, pero entonces, para que nos acostumbremos a la casa de diagramas, ¿no? Entonces, si este elemento X va a dar al 0, es decir, este en el núcleo, yo quiero ver que X es igual a 0. Pero este diagrama es conmutativo, entonces, este de aquí para acá también va a dar al 0, ¿verdad? Pero hice por arriba es lo mismo que hice por abajo. Yo no sé a quién va a dar vamos a poner lo que va a dar a un elemento Y. No sé a quién va a dar, pero va a dar un elemento Y. Lo que sí sé es que este Y, cuando lo muevo para acá, llega al 0, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué crees? El de abajo es inyectivo. ¿Ah? Como el de abajo es inyectivo, entonces eso implica que Y es igual a 0. Pero si Y es igual a 0 y esta flecha vertical es un isomorfismo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que X es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es igual a 0. ¿Sí les quedó claro? Eso lo hice con la casa de grados. Por supuesto, ustedes lo podrían escribir concretamente, ¿no? O sea, a lo mejor tendría que ponerle nombres a mis isomorfismos que están ahí, ¿no? Entonces, para que todo esto conmute. Pero les queda clarísimo que es el caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de hecho, esto es en general, ni siquiera utilicé nada del producto tensorial, nada. Tengo un cuadrado conmutativo donde uno de los renglones es, donde los laterales son isomorfismos y uno de los renglones es un inyectivo, entonces el otro también es inyectivo. Esa es de las cosas que nos dicen los diagramas, ¿no? Entonces, ahora, a partir de ahora, cada que yo tenga un diagrama conmutativo donde los costados son isomorfismos y uno de los horizontales sea un inyectivo, entonces automáticamente ya sé que el otro es inyectivo y la demostración es exactamente esta que acabo de hacer, ¿de acuerdo? No hay nada de sorprendente con eso. Entonces ya el caso 1 ya está, ¿verdad? O sea, el caso A, que era el caso, suponer que n es igual a A, entonces yo quería demostrar que FM es este que está aquí, FM es inyectivo, entonces ya está. El caso 1 ya está. Entonces ya es una revisión, un reajuste, creo que es un poquito más claro que lo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces ahora vamos al caso B. Recuerden, el caso B era suponer que n es libre de rango finito y n es un submódulo libre. Entonces en este caso yo lo que te voy a tener es n' a n, este se llama F inyectivo. Pero además, yo lo que tengo es un isomorfismo, con, digamos, es isomorfo a un módulo libre a n, y este es isomorfo a un módulo libre a m. ¿De acuerdo? Entonces,
escogiendo una base adecuadamente para estos isomorfismos, digamos, yo escojo una base adecuada para n', lo que les había dicho, entonces lo puedo completar a una base de n o f de n, para la base de f de n, y entonces, de hecho, puedo hacer que este sea la inclusión en las primeras m coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro a todo el mundo que eso lo puedo hacer, verdad? Entonces yo puedo hacer, y de hecho que este cuadrado, por lo tanto, conmute con esa, escogiendo las bases adecuadamente, porque afortunadamente aquí n' y n son libres, y n es un sumando directo o es un submódulo. Gracias a que, lo que les dije hace rato, n' lo puedo ver como un sumando directo de n, y entonces una vez que lo veo como un sumando directo de n, entonces basta que yo escoja una base de n, que la complete, de n', que la complete una base de n, y entonces pues ya tengo la flecha, ya tengo la flecha de aquí abajo, ¿verdad? Y entonces este diagrama conmuta. ¿Sí les queda clarísimo todo eso? ¿Sí? Es importante que les quede claro, es un argumento más o menos estándar, ¿no? Pero es importante que quede claro. Entonces, tengo este diagrama conmutativo. Entonces, por lo mismo, bastaría ver que que cuando hago el producto tensorial con M, sea inyectivo, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, hacemos el producto tensorial con M. Y lo voy a poner así. Hacemos o aplicamos el funtor tensor con M, ¿verdad? Aplicamos este funtor tensor con M, y lo que vamos a tener pues, es el mismo diagramita, pero ahora con el tensor, y entonces me va a quedar n' tensor M, aquí me queda fm, me queda n tensor M, aquí me quedan los isomorfismos, aquí me va a quedar an tensor M, me queda ¿cómo le llamamos? AM, tensor M, y aquí me queda la inclusión, bueno, vamos a ver qué es una inclusión, y me queda esta situación, ¿verdad? Entonces, este triángulo, vuelve a ser conmutativo, por lo que le habíamos dicho, ¿verdad? Es funtorial. Nada más que aquí yo tengo isomorfismos canónicos. ¿Quién es? El producto tensorial conmuta con la suma directa, ¿verdad? Y entonces A tensor M a la N, pero A tensor M es M, entonces esto se vuelve M a la N, y esto se vuelve M a la M, y esta es la inclusión, y como ya les había dicho, esta inclusión es la inclusión en las primeras m coordenadas, ¿de acuerdo? Es la inclusión en las primeras m coordenadas. Este morfismo de aquí abajo es claramente inyectivo, porque es la inclusión en las primeras m coordenadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este que está aquí es inyectivo. Entonces, como este cuate que es inyectivo, si este es inyectivo, entonces este es inyectivo, el de arriba, porque este cuadrado, por supuesto, es conmutativo. Entonces, el de arriba es inyectivo, y si este es inyectivo, entonces este es inyectivo, por el mismo argumento que vimos hace ratito de los cuadrados conmutativos, ¿no? Entonces, ahí se ve el poder de estos cuadrados conmutativos. Entonces, la conclusión es que Fm es inyectivo. Entonces, por lo tanto, Fm... ¿Alguna duda, objeción en la demostración? ¿Sí? ¿Alguna objeción? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, aquí utilizamos un hecho importante, ¿verdad? O sea, ya sabemos que si tengo módulos libres, un módulo libre y un sumando directo libre de un módulo libre, entonces se preserva la inyectividad y es justamente. Pero lo hicimos en general aprovechándome de estos cuadrados conmutativos, de esta propiedad con cuadrados conmutativos, ¿no? Entonces, Fm es inyectivo. Entonces, el caso B también ya está, ese estaba fácil. Ahora, el caso C, si me cabe aquí, entonces le vamos a poner. En el caso C era cuando n es libre de rango finito y n es arbitrario. Aquí a lo mejor hay que decir que este resultado a lo mejor debería de poner un resultado B', porque también hay una situación B' que es interesante. Y la situación B' es cuando n es libre, completamente libre, y arbitrario, y n' que sea un submódulo pues también libre. O sea, cuando tengo una presentación libre, como sería como un morfismo libre. Si tanto... O sea, ¿qué pasa si le quito la hipótesis de rango finito? ¿No? Entonces, lo que vamos a poner, lo voy a escribir aquí de una vez. Entonces, supongamos que tanto n como n' son libres nada más. Y de hecho, pues aquí n' se identifica con un sumando directo. Bien, ¿no? Entonces son libres, pero son libres. Entonces la situación ahora está así, ¿no? Entonces yo tengo mi morfismo inyectivo, n, de n', este morfismo es inyectivo, pero ahora yo aquí tengo esto libre, arbitrario, entonces lo voy a poner a J, ¿no? O sea, ese es libre, es un número de copias. Este cuate también es libre, y lo voy a poner como, pues, a S, no sé, lo que sea.
Entonces, nuevamente, aquí a lo mejor tengo que utilizar la axioma de elección o lo que sea, pero nuevamente, si yo me escojo una base de n', la voy a poder completar a una base de n, ¿sí? Le voy a poder completar una base de n y entonces voy a poder hacer que este diagrama sea conmutativo, nuevamente, ¿sí? Una vez escogiendo bases, entonces puedo hacer que este diagrama sea conmutativo. Y entonces ya tengo esa situación. Para libres, ¿no? Nuevamente. Y entonces, nuevamente aquí, al hacer el producto tensorial con m, ¿qué es lo que pasa? Pues me va a quedar la misma situación, ¿verdad? Me va a quedar n'(m), ya lo voy a poner así, me va a quedar fm, me queda nm, que es el producto tensorial, ¿verdad? Ya había utilizado esta notación. Me quedan estos isomorfismos, pero aquí directamente ya lo voy a poner, me queda m a la, ¿qué le puse? A la s, y aquí me queda m a la j, y me quedan estos isomorfismos, ¿de acuerdo? Nada más que aquí este morfismo es inyectivo, claramente, porque le estoy metiendo en las coordenadas, en cada coordenada esésima, porque como escogí la base, le estoy metiendo la coordenada que le toca, ¿verdad? Estoy basándome en la inclusión de S a J. Este morfismo ya es inyectivo. Entonces, como este morfismo es inyectivo, entonces, por lo tanto, también en este caso FM es inyectivo. Entonces, de hecho, y de hecho esto lo utilizo al final, de hecho, pues no tenía que suponer que eran de rango finito para este caso. Simplemente si yo tengo un morfismo de módulos libres que es inyectivo, un morfismo de módulos libres que es inyectivo, entonces, ahí está. O sea, también para este caso se cumple, independientemente del rango. Entonces, ese lo llamamos B', digamos, para tenerlo ahí. Y es la misma demostración. Entonces, ahora sí, vamos al caso C. Y el caso C era el que decía que n libre de rango finito. Entonces, n libre de rango finito y n' cualquiera, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Esta demostración sí estaba bien, ¿no? ¿Se acuerdan cómo la hicimos? ¿La escribo o ya la... Es que yo creo que esa fue la que faltó. La pasada fue la que sí hicimos. ¿Ah, sí? ¿En serio? Bueno, creo, no estoy seguro, pero... Bueno, no importa, la hacemos, ¿no? Entonces, creo que esta sí la hice, pero la voy a reescribir rápidamente. Entonces, yo lo que tengo nuevamente es esto, ¿verdad? N, aquí tengo F, aquí tengo N', pero es al revés. Este cuate que está aquí es isomorfo a un módulo libre de rango finito. Ahí, ¿ok? Y este cuate F es inyectivo, como ya hemos visto. Entonces, yo tengo que mostrar que cuando paso el producto tensorial, todo me queda aquí inyectivo nuevamente. Entonces, esta demostración la vamos a hacer por inducción sobre el rango. ¿Sí? Sobre el n es lo que habíamos dicho. Entonces, esta parte, entonces, aquí lo que quiero hacer por demostrar que esta N'M, Nm, y este es Fm, es inyectiva. ¿Sí? Y entonces, para esto me bastaría, ¿verdad?, que yo logre ver algunas inyectividades, pero lo vamos a hacer por inducción por el rango de n, ¿no? N es el rango de n. Entonces, el rango de n es exactamente n minúscula, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por inducción. Por inducción n. Sí, esa es la idea de la demostración. Entonces, el caso n igual a 1, pues en este caso n igual a 1 es el caso en que n es isomorfo a A, y ya lo hicimos. ¿De acuerdo? Ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Sí? Cuando n es isomorfo a, o sea, es el caso A, ¿verdad? Justamente, es el caso A. Y entonces, ahora supongamos, hipótesis de inducción, ¿verdad?, que el teorema o que el resultado, no el teorema, esto que queremos resultar. El resultado es verdadero para submódulos o para módulos libres de rango K estrictamente menor que. ¿Sí? O sea, es decir, que si yo me tomo un submódulo o un módulo libre de rango K menor o igual que n y tengo un morfismo inyectivo a ese módulo, entonces cuando lo hago el producto tensorial con n, me vuelve a quedar inyectivo. ¿Sí? O sea, es decir, lo que yo estoy suponiendo es esto. Déjame voltear el iPad, si no me señalo. Entonces, si yo aquí lo pongo cualquier módulo de rango K y un morfismo inyectivo,
Entonces, cuando hago el producto tensorial con M, es inyectivo. Eso es lo que es mi hipótesis de inducción. ¿De acuerdo? Este cuate vuelve a ser inyectivo. ¿Sí? Esa es la hipótesis de inducción. Y entonces, ahora, ¿cómo lo utilizo? Pues entonces, lo que voy a hacer es que aprovecharme de la idea de que N es libre, ¿verdad? N es libre de rango N. Entonces, como N es libre, de rango N, yo voy a poder descomponer a N como una suma directa, digamos, de un N1 más un N2, con N1 y N2 libres de rango menor. ¿De acuerdo? O sea, lo voy a poner como una suma directa de módulos libres de rango menor. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, son libres de rango finito, me tomo la primera parte y luego me tomo la segunda parte, la segunda lo divido en dos, no importa. De hecho, no importa cómo esté, pero lo importante es que me tomo rango. Es decir, tengo N generadores, me tomo los primeros K y luego me tomo los siguientes N menos K, eso me da una suma directa y ya está. ¿Sí? N generadores básicos, N elementos que son básicos. Y entonces ahora lo que yo tengo que tomar en cuenta es que tengo este morfismo, ¿verdad? Tengo N' que va a dar a N, pero N es igual a la suma directa de N1 más N2. Y este es el que se llama F, ¿no? Entonces fíjense que la imagen de F, la imagen de N', perdón, pues no tiene por qué estar ni en N1 ni en N2, de hecho está distribuida, ¿verdad? Está distribuida como ahí, entre ellos dos. Entonces ahora yo otra cosa que tengo que notar es que yo tengo el morfismo de N, que es N1 más N2, a N módulo N1, pero ¿quién es N módulo N1? ¿Isomorfo N2? Es isomorfo N2, digamos, y de hecho canónicamente, entonces es N2, ¿verdad? Es ni más ni menos es N2. Entonces, de hecho, N se puede pensar como N1 más N módulo N1, ¿no? Eso lo puedo pensar así si quiero, entonces tengo esa situación. Entonces, yo lo que quisiera es entender quién es la imagen de N'. ¿Sí? ¿Quién es la imagen de N'? Y por otro lado, ¿quién es? O sea, lo quiero descomponer así. Entonces, vamos a hacer unas definiciones, o sea, sea N1', pues ¿quién va a ser? Pues lo voy a hacer como la imagen de N', pero en N1. Entonces, esto lo hago con intersección con N1. ¿Sí? No, esto lo quiero para la segunda situación. No, entonces, perdón. Es lo que quiero para el segundo, para N2. Entonces, perdón. Primero, quiero ver quién es la imagen de N1 adentro. Entonces, aquí, lo primero que voy a querer ver aquí es ver quién es la imagen inversa de 1. O sea, qué elementos en N' caen adentro de N1. Eso es lo que me gustaría ver. ¿Qué elementos de N' caen adentro que van a dar exactamente a N1? Entonces, ¿cómo le hago eso? Pues entonces defino N1', pues justamente como la imagen inversa de este N1. Entonces, este es un submódulo de N1. ¿De acuerdo? Digo, sí, se llama, es un submódulo de N'. ¿Sí? Entonces, sí, se queda claro cómo lo hice. Entonces, aquí está, ¿verdad? O sea, dibujo. Entonces, me tomo N', este se encaja en este N1 más N2, que es N, ¿verdad? Que es N. Entonces, me tomé aquí el N1, ¿verdad? El N1 está aquí, y entonces me fijé en su imagen inversa. ¿Ya? Entonces se encaja aquí, este es F. Entonces simplemente me tomé la imagen inversa de N1, que es un submódulo, y ese está, por supuesto, adentro de N1, de N'. Y es lo que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Está dentro de N'. Aquí entre nos, si yo simplemente estoy considerando F inyectivo, entonces N' se mete adentro de N, y entonces estaría haciendo como la intersección, ¿verdad? Es como la intersección. Si lo considero como N' tal cual, como un submódulo de N, entonces la imagen inversa no es otra cosa más que la intersección. Si F es de inclusión, ¿verdad? Si F es de inclusión, entonces la imagen inversa de N1 es la intersección con N', ¿verdad? Del N1. Pero bueno, es lo que tengo aquí. F la menos 1 de N1, y lo voy a dejar así en esos términos para que me quede aquí. O si quieren lo pongo. Esto sería isomorfo a N' intersección N1, ¿no? Es isomorfo a hacer. Es intersección si la intersección tiene sentido, pero ¿para qué meto ruido? Así está bien, con eso pasa. Y ahora voy a definir ahora sí lo que quería, el N2. El N2', y el N2', ahora sí me voy a fijar en la imagen
del n', ahora me fijo quién es la imagen de n' en la suma directa, pero quiero ver a quién le toca en n2, o sea, esto me toca con intersección con el n2. ¿Sí? Y aquí nuevamente notamos que n2 es igual a n módulo n1, ¿verdad? Entonces, de hecho, tengo este siguiente diagrama. Yo tengo n' que se va a f, yo tengo a n, y luego yo tengo la proyección, déjenme llamar la proyección, que es n módulo n1, pero esta proyección es ni más ni menos n2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo tengo esta proyección. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ¿quién es n2'? Pues me estoy fijando en la imagen de n' hasta, bajo esta composición hasta n2, ¿verdad? O sea, n2' sería igual a tomarme primero f de n' y luego f de n' lo compongo con la composición, ¿verdad? Con p. ¿Sí? Me tomo con la proyección con p y entonces me estaría dando esa imagen que está ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Aquí me tomé el n', lo mandé para acá y luego lo mando para acá y eso es lo que me está pasando, es la intersección con n2, digamos, o la imagen hasta acá abajo, hasta n2. O sea, n2', en otras palabras, n2' está dentro de, pues de n2, ¿verdad? Se inyecta en n2, está dentro de n2. Entonces, ahora sí, tenemos el siguiente diagrama conmutativo. Con estas observaciones, entonces ya tengo este siguiente diagrama. Entonces hay que poner mucha atención porque ya empieza a haber muchos morfismos. Entonces tomo el n1', este se mete al n', es inyectivo, ¿verdad? Es lo que ya hemos visto. Y luego este se mete a n2', y este se hace con la composición, ¿verdad? O sea, es lo que dije, P compuesto con F, y este va a barra 0, ¿sí? N' lo mando hasta P compuesto con F, se mete en n2', ¿verdad? Y es suprayectivo, justamente por construcción. Entonces me queda este diagrama que está aquí. Luego por abajo yo voy a tener 0, que se mete a n1, y n1 se encaja en n, o sea, es inyectivo a n, es un submódulo, es la inclusión natural, y este, bajo la proyección P, lo meto a n2, es normal, ¿verdad? Esa es la descomposición natural, si quieren llamen la inclusión, ¿verdad? La inclusión del primero y la proyección del segundo, es la normal. Y este, por supuesto, es suprayectivo. Yo tengo esta asociación exacta corta, aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí, todo el mundo? Ahí no hay problema. Ahora yo tengo la inclusión de aquí para acá, y tengo la inclusión de n' para acá. Digo, aquí tengo el f, que yo estoy tratando de ver que es una inclusión, y aquí tengo la inclusión de aquí para acá, este sí lo tengo. ¿Sí? Déjenme ponerlo bonito esto para que no se vea. Primero pongo la flecha. A ver, entonces, aquí, esta es la inclusión porque n1', por como lo escogí, es justamente un submódulo de n1, entonces se va para aquí abajo, esto no hay problema. Aquí, esto tengo una inclusión de n2', porque n2', como la escogí, ¿verdad? Está dentro de n2, entonces tengo esta inyección que está aquí. Aquí ya tengo eso. Notar que lo que yo quisiera ver es ver que, y este también es inyectivo por hipótesis, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, lo voy a hacer el producto tensorial, entonces si quieren aquí también le pongo su flechita que le toca, que yo no sé qué se va a preservar cuando hago el punto tensorial, pero este también es inyectivo. Entonces yo tengo este diagrama así. Ahora, este diagrama es conmutativo. ¿Pero por qué suprayectivo la P composición con F? Porque el n2' justamente es escogido como la imagen. Ah, sí, la imagen, ya. Es la imagen, ¿no? Es justamente la imagen. No es n2, es la imagen. Entonces sí es un proyectivo. Justamente así lo escoge. Ya, sí. Sí, está aquí, ¿no? Y el n2' es esto. Es la imagen, ¿no? Que está dentro de n2. ¿Ok? Entonces, este triángulo es conmutativo. De hecho, este cuate es F, y entonces yo puedo decir quién es este F, este que está aquí. ¿Quién es? Bueno, esta es la inclusión canónica, ¿verdad? Esta es la inclusión canónica, y este se baja para acá, pero la imagen de este, por definición, cae aquí abajo. O sea, este es el mismo F, ¿verdad? Esta es la misma F. No hay nada, ¿no? De hecho, pues a lo mejor luego debería poner un F, nada más por... Bueno, esta se llama también F, pero déjenme ponerle un F rayita aquí por restricción, porque sería la restricción, ¿no? Es la restricción de F a N1'. Entonces, para no ponerle toda la notación, pero es F rayita, eso quiere decir que es la restricción de F a N', a N1', ¿de acuerdo? Es la restricción. Y entonces queda claro que este triángulo que está aquí conmuta, ¿verdad? Porque es simplemente la restricción, entonces no pasa nada. Ahora, ¿por qué el segundo cuadrado conmuta?
¿Por qué el segundo cuadrado conmuta? ¿Por qué este cuadrado que está aquí conmuta? Pues justamente como construí a este n', a n2', si se fijan es esta situación que está aquí. Primero me voy a n y luego me fijo con p, ¿verdad? Esa es la construcción. ¿Sí? Y entonces, esta cosa es la inclusión, no está pasando nada, es la inclusión de aquí a aquí, bueno, de la imagen de la imagen de esta composición a este n2, es la inclusión. Entonces, pues esta cosa es conmuta, ¿verdad? Entonces, f compuesto con p y este es f compuesto con p. De hecho, hasta está escrito aquí ya directamente, o sea, esta es conmuta, ¿no? Ese es f compuesto con p y este es f compuesto con p, no hay más. Este es conmutativo, tal cual. ¿De acuerdo? Esta es la inclusión normal. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esta inclusión deberíamos ponerle nombre también. Le ponemos gamma, creo que así le habían puesto en mi libro, de hecho. Entonces, esta cosa vamos a poner gamma. Entonces, ya tengo nombres en todos, o casi en todos. A lo mejor esta que esté ahí arriba, ¿cómo le ponemos? J. Entonces, ya para tener todos los nombres en todos los morfismos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, este diagrama es conmutativo y con los renglones exactos cortos y las verticales son inyectivos. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues hacemos el producto tensorial con M de este diagrama, ¿no? Entonces, ahora hacemos el producto tensorial con M de todo este diagrama. Entonces, casi todo se va a preservar, ¿verdad? Al menos las cosas conmutativas se van a preservar, pero las inyectividades son las que voy a perder, o casi todas las inyectividades son las que voy a perder. ¿Sí? A menos de que sea plano. Si fuera plano, preservaría las inyectividades. Yo ya sé que el producto tensorial es exacto derecho, entonces las suprainyectividades sí las voy a mantener. Lo que no voy a mantener son las inyectividades, o no todas. Vamos a ver cuáles sí mantenemos. Entonces, tengo que cambiar de página, de modo, lo copio, lo voy a copiar, a ver si se puede copiar y se puede poner chiquito para ver si... A ver, copia, a ver si no se fue. Pues aquí lo voy a poner otra vez. Y lo voy a poner en chiquito. Más chiquito. A ver, ahí está. Ahí está el diagrama, ¿no? Entonces ahora lo quiero hacer, pero con los respectivos m's. Entonces, aquí, ¿quién me queda? Me queda n1' tensor m. Se va a meter, bueno, lo voy a tener la flecha, a n' tensor m. Y luego tengo la flecha a n2' tensor m. Ahí está, eso sí lo tengo. Luego aquí tengo n1 tensor m. Aquí tengo n tensor m. Y aquí tengo n2 tensor m. ¿No? Entonces yo sé que estas suprayectividades sí se preservan. Aquí yo tengo un morfismo que es el que va para abajo, el que va para abajo, que eran los que eran inyectivos, y que yo no sé que se preserven. Al menos así yo ya tengo esta situación, ¿verdad? Les había puesto nombres, entonces este sería IM, ¿verdad? Es el punto tensorial, y este sería PM. Este sería FM, que es el que quiero demostrar que es inyectivo, por cierto. Este se llamaría gamma M. Y este se llamaba F, es también FM, o es FM restringido, ¿no? ¿Ok? Y los de arriba, pues se llamaba JM. Y este se llamaba P compuesto con FM. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo que así es el diagrama? Le quité como yo no sé qué es exacto, o sea, yo no sé qué es plano en principio, yo no sé si se preservan inyectividades. En principio no tengo nada que me diga que se preserven inyectividades, excepto en un caso. ¿En qué caso sí sé que es inyectivo? ¿Qué morfismo es inyectivo? ¿Quién sabe quién es inyectivo? El IM. Exactamente. Y bueno, y los extremos, ¿no? Las columnas. Vamos a ver, el IM es inyectivo. ¿Quién me dice por qué IM es inyectivo? Ese es el caso B. Exactamente, ¿verdad? ¿Sí? IM es inyectivo, es el caso B. Porque N es libre, de rango es libre, y N' es un sumando directo. Libre. Esa N1 es libre. Así como lo agarré, ¿de acuerdo? Entonces, N, sí estamos en esa suposición, ¿verdad? En la suposición que N es libre y N1 es un sumando directo libre. Entonces, en este caso, ya sé que este es inyectivo, ¿verdad? ¿Es el caso B? Sí, es el caso B o el caso... ¿sí? Es inyectivo, es el caso
Creo que sí, el caso B. No lo tengo aquí en la mano cuál era, pero sí es el caso B, ¿no? Es el caso B, es el caso anterior. O sea, N1 libre, o sea, yo lo pongo aquí, N1 es inyectivo con N y N y N1 libres. ¿No? Es la situación. Entonces, en este caso, el B' y le habíamos puesto el B o lo que sea. Entonces, en este caso, yo sé que este cuate es inyectivo. Entonces, bueno, le puedo poner aquí y entonces decir que esa asociación es exacta. ¿Sí? Esa asociación sí es exacta. Sé de algunos otros que sean inyectivos. Sé de algunos otros que sean inyectivos. La primera y la tercera. Esta, ¿verdad? Esta también es inyectivo y esta también es inyectivo. ¿Por qué? Por inducción. Eso es por inducción, ¿verdad? Los verticales son inyectivos por inducción. Entonces aquí lo voy a poner. F restringido M y gamma M son inyectivos por construcción, por inducción. Justamente aquí es donde estamos utilizando la hipótesis de inducción, ¿no? Ahora sí, estos son inyectivos. Y ahora, ¿cómo demuestro? Yo digo que esto basta, esto ya basta, esto en cualquier diagrama conmutativo que cumpla con estas propiedades, eso quiere decir que el de en medio es inyectivo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Fm es inyectivo. Es el tipo de cosas que uno hace cuando estudia álgebra homológica, ¿no? Que empieza a trabajar con diagramas y entonces, y si quiere, si alguien lo duda, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la casa de diagramas. Lo vamos a hacer un poquito mejor que la vez pasada. Entonces yo me tomo el X aquí y yo sé que este X va a dar a 0. ¿De acuerdo? Es lo que quiero. Entonces me gustaría demostrar que X es 0, ¿verdad? Pero este 0, cuando lo mando para acá, pues también va a dar a 0, ¿verdad? O sea, cuando me voy por ese caminito, va a dar a 0. ¿Sí? Todo el mundo de ahí, pues es porque el 0 va a dar al 0, no hay nada que ver. Pero X tengo otro camino. X lo puedo mandar por aquí, por ejemplo, un elemento Y. ¿De acuerdo? Y este Y, cuando lo bajo, como el triángulo, como el diagrama es conmutativo, como el cuadrado es conmutativo, este cuate, ¿a quién tiene que ir? Pues a 0. ¿Eso qué me quiere decir? Pues que el Y está en el kernel de gamma M, pero gamma M es inyectivo. ¿Sí? Entonces, Y está en el kernel de gamma M, pero gamma M es inyectivo, eso quiere decir que entonces Y es igual a 0. ¿Sí? ¿Todo el mundo hasta ahí me sigue? Como no los veo, no les veo la cara a Víctor, no le veo la cara a Carlos, no le veo la cara a Litos, yo no sé si todo el mundo me está siguiendo o no. Entonces, ahí el Y va a dar al 0, ¿de acuerdo? Ahora, el Y va a dar al 0, eso quiere decir que X está en el kernel de P compuesto con F, o sea, porque X va a dar a 0, ¿verdad? O sea, aquí, X va a dar al 0, ¿sí? Porque el Y es igual a 0, por lo que... Entonces, X está en el kernel de este morfismo, pero el kernel de este morfismo es la imagen de este morfismo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un elemento aquí que lo vamos a llamar Z, que va a dar a X. ¿Sí? Eso es porque como está en el kernel, entonces en el kernel es la imagen, entonces hay un elemento Z que va a dar a X. Pero ahora, ¿qué pasa con ese Z? Pues Z yo lo puedo empujar para abajo. Y vamos a suponer que me llega un elemento W. ¿Verdad? Pero este W, como este diagrama conmuta, pues va a dar al 0, porque todos este y este son iguales, ¿verdad? Este conmuta va a dar al 0. Eso quiere decir que el W va a dar al 0, pero el IM es inyectivo. IM inyectivo implica que entonces este W es 0, ¿de acuerdo? Por la conmutatividad del diagrama. ¿Sí les quedó claro? Entonces existe un Z aquí arriba, pero este Z va a dar a X, y X cuando lo bajo va a dar al 0, pero hice por este caminito y lo mismo que hice por acá. Entonces el Z en principio va a dar a un W, a un omega, y este omega va a dar al 0, porque este diagrama es conmutativo, pero quiere decir que omega está en el kernel de IM, pero este morfismo es inyectivo, entonces el omega es 0. ¿No? El omega es 0. Si omega es 0, quiere decir que Z va a dar al 0. Pero ¿qué creen? Esta flecha es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Z era igual a 0. El Z es igual a 0. Pero ahora si Z es igual a 0, entonces su imagen de Z por acá arriba, ¿quién es? Pues la imagen del 0 es 0. ¿De acuerdo? Entonces X es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya demostré, por lo tanto, Fm es inyectivo. O sea, con la casa de diagramas se demuestra esto. Por supuesto, ustedes lo pueden escribir. De hecho, los invito a que lo escriban, ¿no? Que lo escriban, todos los morfismos, todas las composiciones, todo. Pero lo único que uno tiene que hacer es ir cazando los elementos en el diagrama. Irte para atrás, irte para adelante, irte para atrás. ¿Alguien tiene una duda respecto a lo que acabo de hacer en el diagrama? ¿Sí? Es algo, esto lo habíamos hecho la vez pasada, posiblemente ahora lo estamos haciendo con un poquito más calma. Ya lo tengo escrito, pensado, entonces creo que lo deberían de entender un poquito mejor. ¿Sí?
¿Alguna duda? Si hay dudas... No, por mi parte está claro. ¿Perdón, no está claro? Por mi parte está claro. Eso, sí, claro. Muy bien. Ahora, a lo mejor para todo el mundo está clarísimo, ¿o no? Y me estoy deteniendo demasiado en esto. Entonces, si es el caso, también díganme, no, sí, eso está ya claro, ya no me detengo en estas cositas y ya lo vamos un poquito más rápido. De repente, yo siento que hay gente que no, pero no, esa es mi pura impresión. Entonces, si sienten que me estoy haciéndolo con demasiado detalle, también se vale decirlo, ¿no? Ok, entonces ya hicimos este caso, el caso en el que nos ocupa ahora, que era el caso, no sé qué caso era. Y ahora vamos creo que era el C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Era el C? Según yo era el C. Entonces ahora vamos al caso D. Y entonces, ¿qué tenemos en el caso D? Bueno, yo tengo nuevamente mi inyección, F, de N, inyectivo. Y N libre. Ahora lo que yo estoy haciendo es N libre, pero es N libre arbitrario. No es nada, ¿no? O sea, N libre arbitrario. Lo voy a poner así, N a la J posiblemente, porque I lo utilicé para ideales. Déjenme ponerle J. Y J está realmente. A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces es N libre. Y ahora lo que quiero demostrar nuevamente es que el producto tensorial es 0. Sí, no me salté nada, ¿verdad? Por favor, chéquenme, porque luego, como tengo aquí todas mis hojas, pareciera que me salto. ¿No? O sea, sí vamos en el caso D. El caso A, déjenme ver la hoja número 1. El A era N igual a N isomorfo A. El caso B era N libre de rango finito y N su módulo libre de rango finito. El caso C, N libre finito y N arbitrario, N' arbitrario. Ahora sí, el caso D es N arbitrario libre, ¿verdad? Y luego el caso E es N arbitrario. Ok, pues vamos bien. Entonces D es libre. Entonces, ¿ahora cómo le hago para este? Entonces, fíjense que yo siempre puedo nuevamente escoger una base de N y entonces agarrar los primeros o escoger unos elementos, algún número finito de generadores. Escojo un número finito de generadores cualesquiera y fijarme en el módulo libre generado por esos, que es un submódulo de N. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre voy a poder tomar un submódulo libre. Entonces, ahora voy a tomarme sea N0, un submódulo libre de rango finito de N, ¿de acuerdo? Entonces me tomo un submódulo libre de rango finito de N. Y de hecho, si lo piensan tantito, para la gente que ya sabe límites, o si ustedes ya leyeron el Baquil, ya saben de esto de límites, de hecho, N se puede ver como la unión de todos sus submódulos libres de rango finito, módulo una identificación, ¿verdad? O sea, siempre que yo tengo uno adentro, un elemento que esté en varios, esos los identifico en varios submódulos. Es decir, es el límite directo, N es el límite directo, aquí lo voy a poner así como no queriendo la cosa, N es igual al límite directo de estos N ceros, donde N0 es un submódulo de N de rango finito. ¿Sí? O sea, es el límite directo de los submódulos N de rango finito. O sea, cualquier elemento está en un submódulo finito, cualquier elemento en N está en un submódulo finito, y de hecho yo puedo ver a N como la unión de todos ellos. O sea, el límite directo lo puedo pensar como la unión de todos ellos con una identificación, ¿verdad? O sea, identificando a los elementos ahí. Es el límite directo de todos ellos. Entonces, esa es una... Si ustedes todavía no llegan a la parte del límite directo en el radio Baquil, apúrense, ¿no? Y si ya, entonces ya saben de lo que les estoy hablando. Entonces, este es el límite directo. Pero de todas maneras, puedo dar el argumento sin meterme con límites, ¿no? Entonces, N será un submódulo libre de rango finito. Entonces, la cosa es que yo ya sé que el resultado es cierto para N0, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? De hecho, yo lo que voy a tener es, y de hecho, para N0, o sea, yo tengo varias cosas que ya sé, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ponerlo así, por un lado yo tengo esta inyección, o sea, yo tengo N0, yo tengo que se mete en N, y este es inyectivo, ¿verdad? Esta cosa es inyectiva, ¿verdad? Es un submódulo, y esto implica que si yo hago N0 tensor M, y luego N tensor M, es inyectivo. Esto ya lo sé, ¿verdad? Porque son módulos libres.
¿sí? Entonces, es el caso B'. El caso B' dijimos que cuando me tomaba n libre y tanto n como n0 libres, no importaba que fueran de rango finito o no. Entonces, si yo hago el producto tensorial con m, me sigue quedando inyectivo, porque siempre puedo completar a una base, ¿verdad? Eso es lo que había tomado. A lo mejor tengo que utilizar el axioma de elección si quieren, pero digamos que siempre voy a poder completar a una base y entonces voy a obtener la inyectividad y cuando me tomo m lo tengo. Entonces, este caso ya lo sé. Entonces, ahora, ¿qué otra situación ya lo sé? Pues puedo hacer ahora la intersección o tomarme f a la menos 1, este es f, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me tomo f a la menos 1 de n0? Recuerden que n0, déjenme lo volteo, n0 es un submódulo de n, ¿no? Es un submódulo libre de n. Entonces está aquí y ahora me fijo en su imagen inversa. Entonces, f a la menos 1 de n0 está, por supuesto, en n', pero está aquí adentro. Entonces me tomo f a la menos 1 de n0. Y este f a la menos 1 de n0, pues no, simplemente yo sé que esto está contenido en n', ¿no? O sea, está contenido en n'. Pero yo tengo f a la menos 1 de n0 y esta cosa se inyecta en n0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, justamente la imagen inversa. Entonces, lo que yo tengo es que f a la menos 1 de n0, tensor con m, va a dar a n0, tensor m, y lo que les digo es que este también es inyectivo. ¿Por qué? Pues justamente es el otro caso que ya habíamos visto, ¿verdad? O sea, n0 es libre de rango finito y este es cualquier submódulo. Y este morfismo es inyectivo. n0 es libre de rango finito, este es un submódulo inyectivo, entonces, ¡pup!, este cuate es inyectivo. ¿De acuerdo? Ya, no pasó nada. ¿Sí? ¿Sí? Este es inyectivo por el caso anterior. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo me sigue aquí? Y ahora tengo este otro que también es inyectivo, ¿verdad? Entonces la composición también es inyectiva. Entonces de una vez aquí lo compongo con la otra inyección, que es n tensor m. Entonces toda esta composición también es inyectiva. Sigue pasando por este cenicero. Y entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, lo que acabo de demostrar es que es la siguiente lema, si quieren. El siguiente lema, lo que acabo de demostrar es que para todo n0, sumando directo de rango finito de n o submódulo libre, para todo en el submódulo libre de rango finito de n0, de n, perdón, tenemos que f a la menos 1 de n0, tensor m, a n tensor m, es inyectivo. Y de hecho, ustedes no están para saberlo ni para contarlo, pero yo tengo estos inyectivos. Y de hecho, el n tensor m va a ser el límite de todos estos módulos que se obtienen a través de los n0. Es el límite directo de todos ellos. O sea, tengo estos morfismos y conmuta, ¿verdad? Cuando tengo n0 dentro de otro, se conmuta. O sea, ese también es el límite, pero no importa, me basta con esta situación. ¿Sí? n0 está aquí. Este es inyectivo. ¿Están de acuerdo que lo que hicimos... Lo que acabo de hacer, el argumento que acabo de hacer aquí arriba, simplemente fue demostrar que para todo su módulo libre de rango finito de n0, entonces este morfismo que está aquí también es inyectivo. Y este morfismo que acabo de construir es este que construí aquí arriba, es con la composición de estos dos inyectivos. O sea, este que acabo de hacer aquí arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que acabo de hacer. Para todo su módulo libre de rango n, entonces tiene que estar con ese inyectivo. Y entonces, ahora sí, esto es lo que necesitamos para demostrar la proposición con toda generalidad, ¿no? Entonces, voy a cambiar de página. Y entonces yo lo que quiero ver, lo queremos ver, queremos demostrar, wow, que Fm, que es el que va de n' tensor m a n tensor m,
es inyectivo, ¿verdad? Y es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a tomarnos, lo voy a hacer así. Entonces, o sea, X contenido en este N' tensor M, tal que, pues f de M es 0. Y a lo mejor ahorita ni siquiera me conviene tomarme el f de M. Entonces, realmente lo que me gustaría ver es que este cuate 0, antes de tomármelo 0, déjenme hacer una nota sobre este f de m. O sea, me tomo un x aquí, y entonces me voy a tomar ahora fm de x. Entonces, f de m de x en principio está contenido en n tensor m, ¿no? Pero entonces, n tensor, recuerden que n es libre, entonces n se puede escribir con una suma de muchos. Entonces, lo que les digo es que f de m de x está dentro de un submódulo de la forma N0 tensor M con N0 libre de rango finito. ¿No? O sea, porque de hecho cualquier elemento en N tensor M, pues se va a poder escribir como una combinación de los elementos de la base, una suma finita de los elementos de la base tensor elementos de M, pero es una suma finita. Entonces, si yo me tomo los elementos con los que aparecen esa suma finita, de esos elementos, en particular en N0, o sea, lo que estoy diciendo es aquí nuevamente. Fm de X, o sea, cualquier elemento en N tensor M, como N es libre, ¿verdad? Tiene una base, se puede escribir como una suma de elementos finita en N, tensor algunos elementos en N, pero es una suma finita de ciertos elementos básicos en N, esa es de las cosas que vimos al principio del tensorial. Entonces, si yo me tomo esos generadores y me fijo en el submódulo de N que me generan esos generadores, el submódulo de la forma N0 es un submódulo libre que están ahí. Y entonces, en particular, este Fm de X estaría contenido en este N0 tensor M. ¿Sí? Hasta ahí todo el mundo bien, ¿no? Es un submódulo libre finito, de rango finito. Pero entonces, ¿eso para qué lo quiero? Bueno, pues entonces ahora lo que yo quiero es que ustedes vean que entonces X tiene que estar contenido en f a la menos 1 m de este N0 tensor M. ¿Sí? Porque justamente los generadores, ¿verdad? Con los que escribí yo al X, era con los que escribía yo al elemento fm de X, ¿verdad? Y recuerden que el producto tensorial con M está dado por la identidad en la segunda coordenada, ¿verdad? O sea, solamente la primera coordenada lo que sea y la segunda coordenada de identidad, nada más. Entonces eso quiere decir que el X está en f a la menos 1 de N0 tensor M, donde este es uno de rango finito. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que está pasando? Si esto les convenció, entonces déjenme hacer el siguiente dibujito. Digamos, yo tengo N' tensor M, que es el que va a dar a N tensor M. Aquí yo tengo mi elemento X, este elemento es el que yo lo estoy tomando que va a dar al 0 bajo F, pero aquí yo voy a tener esta inclusión de F a la menos 1 de N0, tensor M, se mete aquí, y yo sé que este morfismo que está aquí es una inclusión, ¿verdad? ¿Por qué es una inclusión? Pues porque estoy justamente en el caso que N0 es libre de rango finito, ¿verdad? O sea, estoy N0 adentro de N, entonces cuando estoy en las situaciones. Pero entonces el X resulta que realmente es un X que está aquí, o sea, este X cayó aquí adentro, ¿verdad? Y este X va a dar a 0, pero este cote es inyectivo, eso quiere decir que el X es igual a 0. ¿Sí? O sea, porque se factorizó por uno de estos, por un N0 que sea libre de rango finito, y ya habíamos visto que para este caso, es el caso, ¿verdad? Es el lema, por el lema, este morfismo es inyectivo, y entonces el X, eso implica que el X es igual a 0, pero ya es lo que estamos viendo. Digamos, este cuate se encaja aquí adentro, ¿verdad? Pero siempre que me tomo un X, existe uno de estos en donde está, y aquí cuando lo mando, pues va a dar al 0. Y entonces eso quiere decir que el X era 0, y esto es porque esta es una inyección. Aquí estoy, o sea, realmente lo que hicimos
todo hubiera sido muy fácil si hubieran aceptado, por ejemplo, que el n' tensor m era el límite directo, que el límite directo conmuta con productos tensoriales, por ejemplo. Porque entonces realmente aquí estoy haciendo como el argumento del límite directo a pie, ¿no? A mano. Estoy agarrándome el argumento del límite directo para demostrar que me preserva esta situación, ¿no? Que me preserva inyectivo. Entonces a lo mejor de tarea se los voy a dejar que lo hagan una vez que veamos con el límite directo, lo voy a dejar y les voy a decir, háganlo ahora con la propiedad del límite directo para que vean que está bien. Entonces eso ya demuestra que aquí es inyectivo. Ahora sí, la parte que no había hecho la vez pasada, que sí me va a dar tiempo de hacerla, es justamente ahora para el caso n arbitrario, que es el último caso, que es el caso E. Rápido lo voy a hacer. Creo que hasta aquí ya todo el mundo estamos conformes, ¿verdad? N cualquiera. Entonces, como es n cualquiera, entonces, y vamos a tomarnos n', aquí f inyectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues como es un módulo, ¿verdad? Siempre existe un módulo libre, o sea, todo módulo es el cociente de un módulo libre. Todo módulo es cociente de un módulo libre. Entonces, ¿cómo? Entonces, existe un módulo libre, vamos a llamarlo L, tal que n es un cociente, es decir, que yo tengo un morfismo suprayectivo a n. Es exacto. ¿Verdad que sí? Esto sí lo saben, ¿verdad? Simplemente puedo tomar el módulo libre generado por cada elemento de n, generado exactamente por n. Me tomo el módulo libre generado por n, ese es uno de los muchos que pueden existir, que me da un cociente, ¿verdad? ¿Sí? Es el módulo libre generado por nl, por ejemplo, entonces yo tengo un morfismo suprayectivo. Vamos a llamarle este morfismo P, ¿no? Porque es suprayectivo, entonces yo tengo que es un cociente. Y entonces, yo lo que tengo hasta ahora es un diagrama de este tipo. Entonces, fíjense, yo voy a tener, aquí voy a tomarme el 0, tengo n', yo lo tomo 0 porque es inyectivo, yo sé que esta asociación es exacta, y aquí tengo el L, y aquí tengo que este es suprayectivo, y aquí está F. Entonces, yo tengo un diagrama. Entonces, me gustaría como completar arriba un diagrama, ¿no? Completar una serie de morfismos arriba. Entonces, pues, lo que tengo que hacer es hacer ciertas definiciones nuevamente. Entonces, sea L', igual a la imagen inversa, pero ahora de f de n'. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que pasó? Me tomo n', me tomo la imagen de f de n' está en n, y entonces bajo p, ¿verdad? P es el morfismo que va aquí abajo, ¿verdad? Este es p. Entonces me fijo en la imagen inversa de n', entonces me da un submódulo de L, ¿verdad? Este es un submódulo de L, y entonces ese es el que yo llamo L'. Entonces yo aquí voy a tener a L', déjenme lo pongo de una vez. Tengo L', que es un submódulo, y entonces este cuate va para acá, ¿no? Y entonces, de hecho, yo puedo decir que este es inyectivo. Y entonces, de hecho, L, cuando hago la composición, pues cae exactamente en N'. Entonces yo tengo el morfismo que va para abajo, que es la composición. O sea, si L' lo meto a L y luego lo mando por P a N, pues cae exactamente en la imagen, por construcción, cae exactamente en la imagen de F. ¿De acuerdo? Y entonces tengo este diagrama conmutativo, porque F me da un isomorfismo de N con su imagen. Entonces aquí es la composición, ¿verdad? Entonces me doy de aquí para acá, como cae en la imagen de N y F es isomorfo con su imagen, me puedo regresar. Entonces lo estaba señalando, pero no lo vieron. Entonces lo señalo nuevamente. Entonces, ¿quién es este morfismo? Bueno, L va a dar a L', L' se mete a L, lo bajo con P aquí, pero cuando lo bajo cae en la imagen de F. Pero F, como es inyectivo, es isomorfo a su imagen. Entonces puedo jalarlo para acá atrás. Y el elemento que está atrás es justamente este morfismo. Es decir, me estoy dando la vuelta así. Aprovechándome que cae en la imagen de F, pero eso es cae en la imagen de F por construcción. Entonces esta flecha es la que va aquí abajo, ¿no? Entonces este diagrama es conmutativo. ¿Sí? Entonces este diagrama que está aquí es conmutativo. Entonces ya lo puse así. Y entonces ahora, ¿ahora qué está pasando? Entonces vamos a completar este diagrama un poquito más. Me hubiera gustado escribirlo aquí abajo. A ver si lo puedo escribir así. Entonces, aquí lo voy a escribir. Entonces, yo tengo este diagrama. 0, L', L. Y luego aquí tengo a N. Aquí tengo N'. Se acabó, ¿eh? Ya casi acabamos. No se preocupen. Yo sé que ya hay tiempo de sobra. Digo, el tiempo nos está presionando, pero sí acabamos. Y este morfismo es conmutativo. Y ahora aquí lo que me voy a tomar es el kernel de P. Y este es, pues, me da, de hecho, una asociación exacta. Y aquí me voy a tomar el kernel de este isomorfismo, pero ustedes van a ver que el kernel de este es igual a este. A ver. Entonces, simplemente lo completo tomándome el kernel de P, y entonces claramente ahora lo que tengo es un morfismo inyectivo. Déjenme borrar esto porque ya lo repetí, no importa. Entonces, yo aquí tengo 0 para acá, ¿de acuerdo? Es el kernel, ¿de acuerdo? Es el kernel de ese morfismo. Esta asociación que está aquí vertical es exacta.
Y ahora, idealmente me gustaría también tomarme el kernel de la columna del medio, o de la columna de la izquierda. Pero le digo que el kernel de ese morfismo es exactamente el kernel de P, es exactamente el mismo. Claramente, el kernel de esta columna, o sea, el kernel de esta columna, pues tiene que estar dentro del kernel de P, porque así como yo lo construí, ¿verdad? Cualquier elemento que vaya a dar al 0 aquí, quiere decir que cuando lo mando para acá, va a dar al 0, y como el 0 va a dar al 0, entonces estaría dentro del kernel de P. ¿Sí? O sea, un elemento que va a dar al 0 aquí, entonces cuando lo mando para acá, y cuando lo mando para acá, y luego cuando lo regreso, como es un isomorfismo, pues quiere decir que va a dar al 0 de este, entonces está dentro del kernel de P, es igual a este. Ahora, lo mismo puedo ver que son iguales, ¿verdad? O sea, tómese cualquier elemento en este kernel, claramente cualquier elemento de este kernel va a dar al 0 hasta acá abajo, pero el 0 está justamente en la imagen de F, por lo tanto cae adentro del L', el elemento que estaba aquí en el kernel, porque justamente es la construcción de este elemento. Entonces, estos dos kernels son iguales. Entonces, ya no me detengo, piénsenlo, este es el kernel, y entonces ahora sí, ¿qué pasa si hago el producto tensorial con M en todos lados? ¿Sí? Si hago el producto tensorial con M, rapidísimo, denme 2 segundos, perdón por tardarme, pero entonces, aquí tengo el kernel de PM, que es igual al kernel de P M, este va para abajo, y este se llama LM, este va para abajo, se llama NM, y aquí 0 porque sí preserva. Este se llama L'M, que es el producto tensorial, ¿verdad? L'M, y aquí yo no sé si sea inyectivo, ahorita vamos a ver si es inyectivo, pero aquí es N'M, y luego aquí 0 porque sí preserva superreactividades. Este es el que se llama FM, y aquí me gustaría ver que este FM es el que yo quiero ver que es inyectivo. Pero, a ver, ¿será que este cuate es inyectivo? ¿Por qué? Pues porque L es libre, ¿verdad? Como L es libre, entonces por el caso anterior este es inyectivo, entonces este es inyectivo y ya está. Y creo que eso es lo único que requiero, justamente lo único que requiero es que este sea inyectivo, aquí tengo este morfismo, ni siquiera necesito que los de arriba sean inyectivos, porque este es inyectivo, los demás son superadictivos para demostrar entonces que el FM es inyectivo. Entonces, vamos a retomar aquí. Entonces, tenemos nuestro diagrama, y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el producto tensorial con M, y vamos a ver qué flechas se preservan, o qué flechas, o qué inyectividades. Acuérdense que hacer el producto tensorial con M es exacto derecho, entonces me preserva superreactividades. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Entonces, yo tengo este diagrama. Por aquí una observación importante es que, aunque aquí este es el kernel de este morfismo, que es igual a este es el kernel de este morfismo, cuando yo hago el producto tensorial con M, este objeto no me queda necesariamente el kernel de esta asociación, justamente porque no sabemos si este es plano o no, ¿no? O sea, en principio no sabemos si este es el kernel o no, aunque aquí él es libre, y entonces como él es libre, entonces ya sabemos que cuando tengo un morfismo inyectivo con L libre, entonces sí se me preserva, o sea, sí se vuelve nuevamente inyectivo. Es decir, aquí es verdad que vuelve a ser inyectivo y esta asociación sigue siendo exacta, ¿no? Entonces aquí sí se tendría el caso, pero bueno, en general no importa. Entonces, para que vean que no depende de que sea inyectivo, de hecho no necesito yo para nada que aquí tenga la inyectividad, vamos a hacer este cambio de nombre. O sea, yo a este objeto, a este kernel de K le vamos a llamar K. Entonces a estos dos les llamamos K. Y entonces en el diagrama lo borramos y le ponemos su respectivo nombre K, pero ya KM porque pues ya lo hice el producto tensorial con M. Entonces tengo esto. Y no me puedo preocupar por la inyectividad, de hecho no la necesito aquí. Entonces tengo KM. Entonces, ahora sí. Lo que yo estoy tratando de demostrar es que este morfismo que está aquí, este FM es inyectivo. Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos un X en N'M y ver que va a dar al 0. Y nos gustaría demostrar entonces que este cuate es 0. Entonces lo que estoy tomando es Fm de X es igual a 0, ¿no? Es lo que tomo aquí, Fm de X igual a 0. Pero entonces ahora este X, como este morfismo que está aquí es suprayectivo, entonces este X se levanta un elemento aquí que vamos a llamar Y. Entonces existe un Y en L'M de tal manera que Y va a dar exactamente a X. Entonces este Y es L', ¿no? L', ¿sí? Que va a dar exactamente a X. Ahora bien, este morfismo que está aquí es inyectivo. Entonces este Y, pues, digamos que va a dar un elemento que lo podemos llamar Y también, para no cargar de notación. Entonces este Y va a dar al mismo elemento Y aquí. La cosa es que como este cuadrado es conmutativo, este Y tiene que ir al 0. Entonces Y se mapea al 0. Eso quiere decir, en particular, que Y está en el kernel de este morfismo. Pero, ¿quién es el kernel de ese morfismo? Pues yo digo que el kernel de este morfismo es la imagen de este morfismo porque esta asociación es exacta. ¿Sí? Que sí es cierto que el kernel de este morfismo va a ser KM porque aquí sí tengo inyectividad porque él es libre,
pero no importa, lo único que me importaba es que está en el kernel y por lo tanto está en la imagen de este morfismo. En otras palabras, debe existir un elemento aquí arriba en KM que se mapee a este elemento tal cual, ¿no? Como este es inyectivo, podría ser el mismo Y, pero yo insisto, no necesito que sea inyectivo. Entonces, si no necesito, entonces yo podría decir que, bueno, pues existe o existirá un elemento, digamos Z, en K, en KMZ, de tal manera que Z se manda a Y, ¿no? O sea, que Z viene por este lado, por acá, a Y. Ahora, este Z, pues está aquí también, y este Z va a dar a Y. Ahora, inclusive, si esta no fuera una identidad, si nada más fuera un isomorfismo, podría venir a otro elemento, y como yo tampoco sé aquí nada, aunque ya sí sé que es inyectivo también, pero bueno, este elemento en principio podría bajar algún otro elemento Y', ¿verdad? Podría bajar algún otro elemento Y', y aquí es donde voy a utilizar la inyectividad. Este Z, pues tiene que bajar a un elemento aquí. Ahora la pregunta es si es el mismo Y o es otro. Digo, no importa, imaginemos que es otro elemento Y'. Digo, Z aquí va a dar a Y, eso ya lo sabemos. Entonces Z tiene que ir a dar a Y porque era el de la inyección, pero bueno, no importa, podría venir a otro elemento Y'. Entonces, si va a un elemento Y', entonces yo digo que ese elemento Y' el que va, vamos a ponerlo, ese elemento Y' también va a dar al Z cuando me fijo en esta composición, porque este triángulo es conmutativo. De aquí va a dar Z a Z y va a dar a Y. Entonces Y', también va a dar a Y. Aquí le puse Z, pero no, Y' va a dar a Y, o bueno, al elemento Y que estamos considerando. Déjenme regresar esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que este elemento va a dar un elemento, pero como este mapeo es inyectivo y los dos van a dar el mismo elemento, entonces de hecho sí puedo concluir que Y es igual a Y'. Sí, o sea, el Z, si va a dar otro Y', como por la conmutatividad de este diagrama, este Y' tiene que caer en Y, pero como este morfismo es inyectivo, entonces tanto Y' como Y van a dar a Y, y entonces estos dos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Estos dos tendrían que ser iguales. Entonces Y' es igual a Y. Y entonces ahora fíjense lo que tenemos. Entonces, yo lo que tengo es que el Z va a dar en principio al Y, y el Y va a dar a X. El Z va a dar a Y y el Y va a dar a X. Pero esta sucesión, esta secuencia de módulos es exacta. O sea, que Z va a dar a Y y ya la X tiene que ser 0 porque justamente la imagen está en el kernel. O sea, Y está en la imagen de este morfismo, que es el kernel de este morfismo. Eso implica que el Y tiene que ir al 0. Pero va a X. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que X tiene que ser 0. Entonces, si fijan, tomé un elemento X aquí, hice la casa de todo el diagrama y deduzco finalmente que este X tiene que ser 0, aprovechando un poco de la inyectividad de este morfismo, pero además me estoy utilizando, bueno, que yo ya sé cómo funciona para los módulos libres, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí el X es 0 y eso demuestra finalmente que el FM es inyectivo. Y entonces eso es lo que requería demostrar para terminar la demostración. Has come late, and time keeps moving on.